paz a cada uno de ustedes y bienvenidos al estudio de la palabra de Dios, un síntoma pecaminoso. Así le vamos a titular. Y lo vamos a basar de un relato muy, pero muy conocido, reconocido, diría yo, pero que le vamos a dar un enfoque muy personal, lo vamos a analizar como muy para nosotros, antes de verlo más por la historia que ahí nos relata. Por cierto, una historia trágica. De ahí vamos a aprender en esta oportunidad. Está en el libro del Génesis, en el capítulo 4. Vamos a hacer un breve análisis de los sucesos que aquí se destacan para luego hacer una reflexión individual, personal, para también nosotros analizarnos. Génesis capítulo 4 del verso 2 hasta el versículo 7. Dice así. Del 3 vamos a leer. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Un síntoma pecaminoso. Es el título que ocupa ahora nuestra disertación. Como les decía, este es un relato sumamente conocido por todos, pero que quizás pocas veces llevado a la reflexión personal. Pues aquí nos relata los primeros conflictos que empezó a vivir la familia de Adán y Eva cuando ya habían sido expulsados del paraíso del que estaba en la tierra del Edén por causa del pecado. Podemos ver que con todo y eso, la primer pareja no perdió esa instrucción de Dios. Ellos siguieron aún desterrados, aún fuera del jardín del Edén, ellos siguieron adorando a Dios. Y vemos que ellos trasladaron a sus hijos esas enseñanzas de que había un Dios creador, un Dios al cual se debía de adorar, al que se le deberían de presentar ofrendas, sacrificios. Por eso es que vemos que Caín y Abel lo practican, porque lo recibieron como una enseñanza de parte de sus padres. Es bonito, ¿verdad?, analizar esto, porque pocas veces nosotros nos enfocamos en la vida que siguió después de la expulsión o después del pecado de Adán y Eva, pero vemos que ellos siguieron practicando la fe, practicando el culto a Dios, ahora ya pues con mayor dificultad. Entonces se lo transmitieron a sus hijos, en este caso Caín y Abel. Dice aquí la palabra que con el correr del tiempo, dice el versículo 3, que Caín le presentó a Dios el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Se limita a decir el escritor que Caín presentó del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, así a secas, ¿verdad? No da mayor detalle, no da mayor realce, solo dice, pues al pasar el tiempo vino Caín con el fruto de la tierra y le llevó una ofrenda a Jehová. En cambio de Abel dice diferente, dice el verso 4, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Vemos aquí que se dedican, tienen distintas ocupaciones. Caín se convierte en labrador de la tierra, en un agricultor. Por lo tanto, de lo que él cosecha,
él lleva una ofrenda a Dios. En cambio, Abel se convierte en un ganadero, en un criador de ovejas, en un pastor de ovejas. Entonces él también, a lo que él se dedica, lleva una oveja al Señor. Pero el escritor realza la ofrenda de Abel, porque dice que Abel llevó de lo más gordo de ellas. O sea, Abel le presenta una ofrenda a Dios, pero él se preocupa de llevarle lo mejor de las ovejas. Le llevó lo más gordo, dice el escritor. En cambio de Caín se dice que solo le llevó el fruto de la tierra. No quiero aclarar esto. A veces se ha dicho, es que a Dios le agradó más el sacrificio de Abel porque él llevó oveja, porque Dios pedía que se sacrificaran ovejas y no fruto. No, no es cierto. No está en lo que presentaron, sino cómo lo hicieron. Ahí está el detalle. Porque en la Biblia también encontramos que a Dios se le llevaban ofrendas del fruto de la tierra. Entonces Caín llevó del fruto de la tierra, pero se limitó. El escritor no dice, llevó lo mejor de la cosecha. No dice que Caín haya llevado los mejores frutos. No, solo dice, llevó una ofrenda, ¿verdad? Por un producto de la tierra, el fruto de la tierra. En cambio, Abel llevó una oveja, pero esa oveja tenía una característica. Era de lo más gordo de ellas, o sea, Abel escogió lo mejor para Dios, ¿verdad? Tuvo cuidado de eso, que es bien distinta la actitud de su hermano Caín. Pues bien, eso provocó, dice el verso 4, que Dios mirara con agrado la ofrenda de Abel. Dios lo vio con agrado, porque Abel llevó lo mejor, pero sobre todo porque lo hizo con fe, así dice allá en Hebreos 11, ¿verdad? Que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Entonces Caín como que solo así por salir de ese compromiso. Abel, sin embargo, lo hizo con mucha fe y la fe lo llevó a buscar lo mejor de su rebaño. ¿Qué provocó eso? Dice el verso 6 que Caín se sintió molesto, no pudo ocultar, no pudo disimular su molestia, porque dice el verso 5, pero no miró con agrado a Caín en la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra ensañar? Ensañar significa airarse, molestarse contra alguien. Entonces Caín se ensañó, se enojó grandemente contra su hermano y decayó, dice, su semblante. O sea, hasta en el rostro se le notaba el disgusto, el enojo que tenía contra su hermano Abel. Se sintió envidioso, que tantas cosas pasaron por su mente, se sintió tan desagradado porque él percibió que Dios no tomó la ofrenda que él le llevó con agrado como la de Abel y no lo pudo disimular. Por eso dice el verso 6, entonces Jehová le dijo a Caín, ¿y por qué te has ensañado? Le dice, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Óigase, se le notaba en el rostro que Caín estaba muy molesto con su hermano Abel. Ahora, y Abel sin darse cuenta, hermano. Hermana, Abel sin darse cuenta de que su hermano está molesto con él. Él no se percata porque él de todo corazón, con mucha fe, va y adora a Dios, le lleva lo mejor y él lo hace para agradar a Dios. Y su hermano se molesta por eso, pero Abel no se da cuenta. Pero Dios sí se da cuenta que Caín se ha enojado y no poquito. Está molesto a tal grado que se le nota en el rostro. Eso quiere decir, porque ha decaído tu semblante.
O sea, no lo podía disimular, no lo podía ocultar. Y Dios le dice, pero Caín, ¿y por qué te has molestado con Abel? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué culpa tenía Abel, mi hermano? Hermana, ¿qué culpa tenía Abel de que Dios viera con agrado su ofrenda y la de Caín? No. Él no lo había hecho por molestar a Caín. Él no lo había hecho por competir con Caín. Abel no dijo, yo le voy a ganar a Caín, yo voy a llevarlo mejor. No, él lo hizo porque tenía fe, así dice Hebreos 11, allí búsquelo, ahí dice, que por fe Abel ofreció mejor ofrenda que su hermano Caín. Él lo hizo por su gratitud, él lo hizo por el amor que le tenía a su Dios. Él no lo estaba haciendo ni para competir con Caín, ni para ridiculizar a Caín, ridiculizar. No, en ningún momento. Solo él lo hizo porque era su sentir darle a Dios lo mejor. Eso provocó el enojo, pero un enojo exagerado de su hermano Caín. Ahora bien, Dios le dice, ¿verdad? Le pregunta, Caín, ¿y por qué? ¿Por qué estás tan enojado con Abel? Mírate el rostro, ni lo sabes disimular, ocultar. Ahora, nuestro amoroso Padre Celestial le da un consejo a Caín, le da una recomendación, le advierte. Él le dice, verso 7, mira Caín, le dice, en vez de estar sintiéndote así, él le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Oiga lo que le dice Dios. En otras palabras, mira Caín, en lugar de estar molesto con tu hermano Abel, ¿por qué no haces igual a él, hombre? Si el bien haces, vas a ser enaltecido. En vez de estar ahí molesto, disgusto con tu hermano Abel, yo te invito, le dice el Señor Dios Todopoderoso, a hacer lo mismo que tu hermano Abel. Hace igual, hombre. Hace igual a él en vez de estar molesto. Así dice el verso 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Vaya, si vos querés que yo reciba tu ofrenda, si vos querés que yo vea con agrado lo que haces, en lugar de estar molesto con tu hermanito Abel, mejor hace lo que él hace. Hace el bien y vas a ser enaltecido. Pero ahora lo previene y le dice, y si no haces el bien, Caín, el pecado está a la puerta. En otras palabras, el pecado te está acechando. Si no haces el bien, si seguís en ese afán de no rectificar, de molestarte por lo que hace tu hermano Abel, Caín, el pecado te está acechando. El pecado está a la puerta. Pero con todo, le dice Dios, con todo, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Otras versiones dice, pero ante todo, Caín, tú puedes enseñorearte del pecado. O tú puedes vencer eso que estás sintiendo. Por eso nuestro título, un síntoma pecaminoso. Dios le dice a Caín, mira, eso que estás sintiendo significa que el pecado te está acechando, pero tú decides, en tus manos está dejarte llevar por el pecado o resistirlo o vencerlo. Ve a Dios cómo sugiere, aconseja y previene a Caín de que no vaya a cometer el pecado. Primero le dice, Caín, no te enojes. Si querés ser enaltecido como tu hermano Abel, hace el bien, hace lo que él hace y serás enaltecido. Pero si no haces el bien, le dice, eso es peligroso. El pecado está a la puerta. Quedas advertido. O sea, tú decides, ¿verdad? Dejarte llevar por el pecado o dominarlo. Nosotros, amada iglesia, conocemos el resultado. Nosotros conocemos en qué terminó esto. Lamentablemente, Caín no tomó el consejo del Señor. Él le dijo, haz el bien y serás enaltecido. Y si no tenés cuidado, el pecado te está acechando, pero
en tus manos está. Y ya vemos, ¿verdad?, la trágica historia, cómo terminó esto. Dice el verso 8, y le dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Así termina esta relación fraternal, con la muerte de un inocente, con la muerte de un hombre que no hizo nada para provocar a ira a su hermano, con la muerte de un hombre que solo quiso agradar a Dios de la mejor manera, que practicó la fe que le inculcaron sus padres, y eso provocó la ira, la envidia de su hermano Caín, y murió en manos de él. Estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aún Dios ya le había dicho, Caín, en lugar de enojarte, mejor hacer lo que Abel hace. Y si no tenés cuidado, le dijo, el pecado te está acechando. Pues Caín no tomó el consejo de Dios, no tomó a bien la advertencia y se dejó dominar por la ira, por el enojo, por la envidia. Se dejó dominar por el pecado y eso lo llevó a convertirse en el primer asesino en la historia bíblica. Caín terminó matando a su hermano porque no pudo controlar su envidia, su enojo, su ira contra su hermano Abel. Inocentemente Abel nunca se percató que su hermano se sentía molesto con él. ¿Qué es lo que había hecho Abel para que su hermano se molestara contra él? Pues solo había tratado él, había hecho lo que a Dios le agrada. Le había servido con mucha fe, con mucha devoción, con mucha entrega, dando lo mejor de sí. Y eso provocó la ira de su hermano y eso lo llevó a la muerte. Esto es lo que nosotros conocemos de esta historia. Ahora bien, vamos a hacer un análisis de este acontecimiento en lo personal para cada uno. Un síntoma pecaminoso es el título de este tema. ¿Qué es un síntoma? Son signos. Dice uno que estoy sintiendo síntomas raros últimamente. Ya uno empieza a preocuparse, ¿verdad? Y dice, que estos síntomas me parecen raros, voy a ir a consultar al doctor. Y en efecto, cuando va, le dice el médico, ¿verdad? A tiempo vino, porque usted está a punto de desarrollársele una severa infección, una gran enfermedad. Y los síntomas es parte del cuerpo para anunciar que hay un mal en nosotros, que hay que tratarlo. Si no le prestamos atención a esos síntomas, las enfermedades se desarrollan, se hacen grandes y hasta nos pueden llevar a la muerte. Qué bueno que el cuerpo nos anuncia, nos da indicios, esos síntomas de que algo no está bien. Y eso nos lleva a buscar la medicina, a buscar ayuda, físicamente hablando. Es bueno sentir síntomas, ¿verdad? Porque son alertas del cuerpo para que busquemos ayuda, para que busquemos tratamiento. Así es que, hermana y hermano, si usted ha estado sintiendo últimamente síntomas, ¿verdad?, cosas raras en su cuerpo, no deje que pase el tiempo porque después se le puede empeorar la cosa, ¿verdad? Se le puede desarrollar un mal en su salud. Busque a tiempo la ayuda. Un consejo físico, pero vamos a hablar de lo espiritual. Un síntoma pecaminoso. Ese síntoma que sintió Caín, mire, hasta ahí no había pecado. Solo sintió el malestar, ¿verdad? Y ya no lo supo disimular y Dios lo notó, pero Dios lo aconsejó, Dios lo advirtió. Hasta allí Caín no había pecado, hasta que mató a su hermano. Entonces para nosotros la enseñanza, hermano, hermana, ¿cuántas veces no hemos sentido ese síntoma que sintió Caín contra Abel? ¿Cuántas veces?
reflexionemos, analicemos, pensemos. Sí, yo lo he pensado. Esos síntomas que Caín sintió solo porque Dios se agradaba con Abel por lo que le ofrecía, en más de algún momento lo hemos sentido. Ese síntoma de que alguien de repente me cae mal. Hermana, ¿no ha sentido usted ese síntoma de que de repente alguien en la congregación le cae mal a usted o a usted, hermano, sin que esta persona me haya hecho nada, sin que esta persona ni siquiera amigos hemos sido, solo somos hermanos que llegamos a la iglesia y paz hermano, paz hermana y si es que nos saludamos, porque a veces yo le aseguro que si se pone a pensar en este momento, son pocos los hermanos que a veces usted saluda el día sábado, por varias razones, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces no hemos sentido ese malestar contra alguien sin que hayamos convivido con él o con ella, sin que nos hayamos tratado, sin que nos hayamos relacionado? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos hemos sentido mal, con envidia, molestos por el buen trabajo que hace alguien en la iglesia? ¿Cuántas veces? Ese es un síntoma pecaminoso, como le pasó a Caín. Hermana, yo la invito a que analice cuántas veces usted se ha sentido incómoda con aquella hermana que es bien servicial en la iglesia, que es bien laboriosa. Hermano, cuántas veces nosotros nos hemos sentido mal, molestos, ¿verdad? Así como con envidia, con alguien por ser tan servicial, tan dispuesto para el trabajo del Señor. ¿Cuántas veces nos hemos sentido incómodos porque se habla bien de alguien en la iglesia por el trabajo que hace? ¿Cuántas veces? Porque mire, de repente hay quienes se toman la libertad de hablar bien de la hermana, bien del hermano. Y decimos nosotros, estos no hayan dónde poner a este. Estos no hayan dónde poner a esta hermana. Nos sentimos mal, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos sentido? Nos sentimos incómodos porque que hablan bien aquí de ella, que por allá también, que le hablan bien aquí del hermano, donde quiera hablan bien del hermano. Y uno a veces se siente incómodo. Eso sintió Caín. Eso sintió Caín cuando vio que su ofrenda no era bien vista, más la de Abel sí. ¿Cuántas veces nos hemos sentido mal porque alaban lo que hace otra persona? Yo en lo personal le digo en más de una ocasión. Por eso estos mensajes son bien importantes. Analizarnos, porque lo que antes fue escrito tiene un propósito, ha sido escrito para nuestra enseñanza. Si mire uno de repente, tiene esos síntomas y no se da cuenta. Sí, sentirse incómodo uno porque habla bien bonito del hermano, ¿verdad? Que estuvo ahí, que las hermanas, hay que hablando grandezas de un hermano o de una hermana. ¿Y yo por qué me voy a sentir incómodo? Pero me he sentido en algún momento. Así empezó Caín. Ese sentimiento. Mire, es que a veces nos cae mal alguien solo porque es bien alegre, porque es bien optimista, que solo riendo se anda y en la iglesia, que es una persona bien jovial. Mire, vemos algunos creyentes que hasta por eso nos molestamos por la forma como se ríe un hermano o una hermana, carcajada, feliz, dichoso, contento. Hasta eso nos molesta a veces. Son síntomas pecaminosos. No deberíamos de sentirnos mal por el buen trabajo que alguien hace en la congregación, por el buen servicio que alguien da a la iglesia. No deberíamos sentirnos mal. Pero si nos sentimos mal, la misma recomendación que Dios le hizo a Caín, nos debemos de tomarla nosotros.
¿Qué recomendación le hizo Dios a Caín? Él le dice, Caín, ¿y por qué estás enojado contra tu hermano? ¿Por qué ha decaído tu semblante si ni lo disimulas? Así vemos algunos, ni disimulamos ya el disgusto, lo incómodo que nos pone alguien. O sea, se nos nota de lejos, ¿verdad? Que no me simpatiza, no me agrada. ¿Y por qué, hermano, no le agrada el hermano? Es que a saber qué se cree, que por lo que hace, que por lo que da a la iglesia. Y el hermano y la hermana actuando como Abel, si solo quieren darle lo mejor al Señor de su servicio, de su vida, de su tiempo, de lo que han recibido de parte de Dios. Pero uno sintiéndose mal. O sea, hay que meditar, hay que meditar. Mire, al César lo que es del César, así dijo Dios, ¿verdad? Y uno con el tiempo debe aprender a reconocer eso. Malo es andarse alabando uno solo, eso sí es malo, porque la Biblia dice que te alabe el extraño, no tu misma boca. Pero si hay hermanos, ¿verdad?, que son bien reconocidos por la labor que hacen en la iglesia. Si hay hermanas que son bien reconocidas por su testimonio, por su labor en la obra. ¿Y yo por qué me voy a sentir mal? ¿Por qué? ¿Por qué voy a sentir envidia? Ay, pero si lo estoy sintiendo, ese es un síntoma pecaminoso. Y el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer al sentir eso? La misma recomendación hay que tomar que no tomó Caín. Dios le dijo a Caín, mirá, le dijo, ¿y por qué estás molesto contra tu hermano? Ya ni lo disimulás y se te nota en la cara. Si bien hicieres, le dice, no serás enaltecido. Pues Abel no lo hacía por eso, aclaro. Entonces, amada hermana, amado hermano, nosotros en lugar de sentirnos incómodos, molestos con el hermano o la hermana, de quien se habla bien, pues, ¿por qué no mejor hacer igual que él? Hacer igual que ella. No con el propósito para que me alaben, ¿verdad? Para que hablen bien de mí, sino de agradar a Dios, como lo hace el hermano, lo hace la hermana. Y es inevitable, ¿verdad?, que alguien no vaya a hablar bien de un hermano, una hermana que es bien entregada a la obra, que da lo mejor de sí. Pero aquí en esta parte, ¿verdad?, la recomendación es la misma. Dios le dijo a Caín, y si el bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pues entonces nosotros, al sentir ese síntoma, hay que prestarle atención. Pues sí, porque el hermano y la hermana a mí no me ha hecho ningún daño, ¿verdad? Solo que no me gusta que hablen bien de él o de ella. O sea, ahí hay algo muy peligroso. Entonces nosotros, en lugar de sentirnos mal, de sentirnos incómodos, pues mire, aquí dice la palabra del Señor lo siguiente. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11. Tercera de Juan 1:11 dice así. Tercera, perdón. Sí, tercera de Juan, en su verso 11. Aquí no se dice 1:11 porque no tiene capítulo. Tercera de Juan, en su verso 11, dice así. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Entonces yo entiendo que en lugar de sentirme incómodo con aquel hermano, con aquella hermana, que porque se habla bien, ¿verdad?, de lo que hace, mejor hay que imitar, mejor hay que hacer nosotros, porque eso le dijo Dios a Caín. Hace, en otras palabras, ¿por qué no haces como tu hermano? Pues si quieres ser enaltecido. Entonces, uno tiene que imitar lo bueno que hacen otros. Eso no es malo. Aquí lo dice la Escritura. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Imitemos, hermanos, imitemos, hermanas, a aquellos de nuestros hermanos que dan lo mejor de sí, ya sea en tiempo, ya sea en recursos, ya sea en servicio, por el Señor. Porque igual que Abel, esa fe que tienen lo lleva a dar lo mejor de sí. Y Dios lo ve con agrado. Y más de alguien se fija en esos detalles y
y habla, ¿verdad? Y habla. Bien, entonces nosotros imitemos lo bueno. Imitemos lo bueno, dice la Escritura. Eso le dijo Dios a Caín. Si haces lo bueno, serás enaltecido. Entonces nosotros analicémonos, ¿verdad? Bueno, ¿y yo por qué me molesto? Si el hermano puede hacerlo y lo hace de todo corazón, la hermana igual, y yo puedo decir, es que yo tengo mis limitantes, es que, bueno, entonces si no lo puedo hacer, pero tampoco me voy a molestar, pero lo ideal es que imitemos lo bueno que hacen otros, dice la sagrada palabra del Señor. Esa es la recomendación. Hay que imitar la fe de otros, así dice la Escritura. En Hebreos 13, mire, veamos Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, aquí dice en el versículo 7, acordaos, dice la Escritura, de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Vaya, aquí, ¿verdad? La palabra está aconsejando a que hay que uno acordarse de los pastores, ¿verdad? Que hablaron la palabra de Dios, examinar, considerar, analizar cuál fue el resultado de su conducta e imitar su fe. Entonces la palabra nos manda a imitar tanto lo bueno que hacen los demás como la fe de otros, ¿verdad? No, en lugar de estar criticando la fe de otro, en lugar de estar criticando el trabajo de otro, mejor imitémoslos, dice la sagrada palabra del Señor. Imitar lo bueno e imitar la fe de otros. Mire, porque a veces nos molestamos cuando alguien solo habla de orar y ayunar, ¿verdad? Este hermano ya aburre, solo de oración y ayuno habla. Tiene fe el hermano, tiene mucha fe. Imitemos eso, imitemos, en lugar de molestarnos, ¿verdad? En lugar de criticar, porque ese es un síntoma pecaminoso. Así empezó Caín y mire cómo terminó. Entonces la palabra dice, imiten, imiten. ¿A quiénes más debemos de imitar? Segunda Tesalonicenses 3. Veamos Segunda Tesalonicenses en el capítulo 3, verso 7 en adelante. Dice aquí la sagrada palabra del Señor, dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Otro pasaje que nos llama a imitar lo bueno que hacen otros, a imitar la fe de otros y a imitar el trabajo que hacen otros. Pablo les dice, nosotros trabajamos, nos fatigamos día y noche para darles ejemplo a ustedes, para que nos imitaran. Esa tiene que ser la actitud, ¿verdad? Esa tiene que ser la actitud con la cual nosotros debemos de actuar, analizarnos, porque les digo, amada iglesia, si esto pasa, ¿verdad? Vamos a leer ahí Filipenses 4:8, que dice la hermana Liliana, que lo podemos aquí también ubicar. Por todo lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice la palabra. Entonces ahí está el punto clave de este tema, que nos analicemos. Si estamos sintiendo esos síntomas, esos sentimientos de enojo, de envidia, de crítica, por lo que otro le presenta a Dios, ¿verdad? Porque allá Abel llevó lo mejor. Hoy los sacrificios sabemos que son distintos, ¿verdad? Sacrificio de alabanza, sacrificios de cuerpo, de servir, todo eso son los sacrificios que agradan a Dios. Entonces, mi hermano, mi hermana, ahí nos estamos analizando. Si tengo ese síntoma, bueno, y yo, ¿por qué me siento mal? Que hablen bien de fulano, hablen bien de fulana, porque si así dice la escritura, pues, pero si quieres ser enaltecido, haz lo bueno. Claro, aclaro, nadie
que espiritualmente vamos a hacer las cosas para que nos alaben. No, por supuesto que no. O sea, uno lo hace a Dios por gratitud, por amor, dar lo mejor de uno. Pero siempre hay gente que va a valorar lo que usted hace, hermano y hermana, aunque no sea su pretensión. Aquí no estamos compitiendo con nadie, sino cada quien, por la fe que tenga y la gratitud que tenga, da al Señor lo mejor que puede. Entonces el problema está cuando nosotros no estamos dando lo mejor y nos sentimos incómodos con aquellos que lo hacen. Entonces tenemos el mismo síntoma de Caín. Ahí está el problema. Por eso hoy estamos analizando cómo vencer ese síntoma. Bueno, imitar mejor, ¿verdad? No, yo me voy a poner a la par de este hermano, en vez de estarle criticando, en vez de estar molesto con él. Ah, no, yo voy a luchar también por hacer algo similar o algo mejor, ¿verdad? Para honra y gloria de Dios, para beneficio de los que les voy a servir. La hermana dirá, no, yo ya no, esto ya no lo quiero sentir, mejor me pongo a trabajar a la par de la hermana. Haz lo bueno, dijo el Señor, y serás enaltecido. Ahora bien, si no lo haces, le dijo, el pecado está a la puerta. Entonces, hermanos, ese síntoma de sentirnos mal contra alguien, solo porque hablan bien de él o de ella, significa que el pecado nos está acechando y es peligroso si no le ponemos un alto. Si estamos sintiendo el síntoma y no lo tratamos, el pecado, le dijo Dios a Caín, está al acecho, está a la puerta. Pero le dijo, tú te puedes enseñorear de él. Entonces, amada iglesia, esta es la bendición, ¿verdad? Esta es la bendición del tema. ¿Por qué? Porque le digo, yo en algún momento lo sentí. En algún momento lo he sentido. Ay, pero ya reflexionando a la luz de la escritura, digo, no, yo estoy mal aquí. Yo estoy mal. Entonces hay que buscar el remedio, ¿verdad? No hay que dejarnos dominar por ese sentimiento, que es pura obra de Satanás, es pura obra de la carne. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Colosenses 3:8, mire aquí la palabra nos recomienda ante estas cosas. Por ahora, dice la Escritura, dejad también vosotros todas estas cosas, entre ellas la ira y el enojo. Hay que desecharlo. Hay que desecharlo. Ya es un síntoma, ya es una prevención. No, yo estoy mal aquí. Estar sintiendo esto, si el hermano no me ha hecho nada a mí, la hermana no me ha hecho nada a mí, bueno, y en que me ha hecho, la Biblia dice que hay que perdonar, ¿verdad? Pero como no es ese el tema, si no es de sentirnos mal por lo que otros hacen, lo bueno que otros hacen, yo tengo que ver cómo voy desechando ya eso. Y la clave ya está, ¿verdad? Mejor ponerme yo a hacer lo que él o ella están haciendo. Porque así es la escritura, desechar. Primera de Pedro 2:1. Veamos el consejo que nos da Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Sí, hay que sacudirnos eso. Hay que sacudirnos de nuestra vida. La envidia, la hipocresía, el engaño, la malicia, todas las detracciones, dice la Escritura, son síntomas, ¿verdad? Pecaminosos que nos pueden llevar a pecar. Pero en nuestras manos está, ¿verdad? En nuestras manos está. ¿Por qué? ¿Por qué, hermana y hermano? Porque según Gálatas capítulo 5, versículo 21, esas son obras de la carne. Y los que practican tales cosas, dice la Escritura, no heredarán el reino de Dios. No lo heredarán. Y si le digo, quizás no me he estado dando mucho a entender, ¿verdad? Pero son cosas que pasan en nuestra vida cristiana, en nuestras iglesias, ¿verdad? Que los hermanos y las hermanas que tratan de hacer lo mejor por Dios, de dar lo mejor, de presentar lo mejor, a veces son criticados por aquellos que no estamos haciendo nada o estamos haciendo poco. A veces son criticados, atacados por aquellos que a veces llegamos solo a mirar, que a veces llegamos solo a ver qué otros hacen, pero yo no quiero hacer nada.
Entonces, en lugar de estar contentos con estos hermanos y hermanas, nos ponemos como Caín, ¿verdad? Malos con Abel, solo porque él llevó a lo mejor. Tenemos que corregir eso. Por si no lo habíamos detectado, es un síntoma pecaminoso que debe ser desechado de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Proverbios 14:7. Veamos lo que dice aquí. Esto es peligroso, es muy peligroso. Proverbios 14:7. Dice así, mire. Vamos a 17. Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará locura, dice la Escritura. Mire lo que hizo Caín. Se enojó contra su hermano. Mire lo que hizo. Mire lo que hizo. Con engaño, con hipocresía, se llevó a su hermano un día al campo y lo mató al inocente Abel. El que fácilmente se enoja hará locuras. Entonces aquí está la prevención. Ese síntoma pecaminoso que yo sentí un día contra mi hermano, que sentirme mal, ¿verdad? Porque hablaban bien de él o de ella. Ay, allí en más de algún momento uno lo ha sentido. Pero qué bueno que el Señor en su gran amor y misericordia nos dijo como a Caín, si quieres ser enaltecido, hombre, haz lo bueno, haz lo bueno. Hagamos lo bueno, hermanos. Imitemos entonces. Imitemos para sacudirnos ese malestar que afecta nuestra vida espiritual y que nos puede llevar a cometer cosas peores contra nuestros hermanos injustamente. Y para finalizar, recordemos las palabras del Divino Maestro, el enseñador por excelencia, en Mateo 5:22. Mateo 5:22. Dice así, mire, Mateo 5:22. Vamos a leer desde el 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué le parece? Enojarnos sin causa, molestarnos sin causa contra alguien, eso es pecado. Criticar por envidia, denigrar el trabajo que otro hace solo porque no me gusta, solo porque no me cae bien, eso es pecado. Disgustarme porque oigo que muchos hablan bien de un hermano o de una hermana, eso es pecado. Al contrario, debemos de alegrarnos que hay gente como Abel que ofrecen a Dios lo mejor en todos los aspectos. La palabra dice que a los que hacen así tenemos que imitarnos, orar por ellos, que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor bendiga lo que hacen, lo que dan, el tiempo que dan por la obra, por el Señor, porque esos son los sacrificios del nuevo pacto. Ya no se presentan ovejas, corderos, no, hoy todo esto son los sacrificios que agradan al Señor. Así es que, amada iglesia, si hemos sentido esos síntomas, alerta, el pecado está a la puerta, pero está en nuestras manos el poder vencerlo. Por supuesto que lo vamos a lograr solo con la ayuda de Dios. Primero, reconocer el síntoma. Porque así como en lo físico yo les decía, ¿verdad? Esto está raro, esto no es normal en mí. Ay, digo yo, pero ya va a pasar y ahí lo llevo. Después, mire, me viene la enfermedad y me incapacita. Y hasta nos puede quitar la vida. Así es esto en lo espiritual. Primero hay que reconocer que estos síntomas de adversión contra un hermano, una hermana, eso no es bueno. El pecado está a la puerta. Entonces ahí uno, ¿verdad? Pedirle perdón al Señor
y que nos ayude para vencer esos sentimientos, ¿verdad? Porque son pecaminosos, síntomas pecaminosos. Así es que, amada iglesia, este era el consejo de esta noche de sábado, esperando que en algo le sirva, porque a mí me ha servido mucho, porque la palabra es para todos, ¿verdad? Yo no le voy a negar, en más de algún momento se han sentido estas cositas, pero qué bueno que reflexionamos. Y yo le invito a usted a que, si acaso, ¿verdad? Si acaso, ha sentido esas cositas también, ¿verdad? También trate de cambiar, hacer lo bueno. Eso nos manda el Señor, ¿verdad? Y si acaso solo yo lo he sentido, pues solo oiga y cuando lo sienta diga, el hermano habló aquel día, voy a pedir al Señor que me ayude, ¿verdad? Porque a veces uno cosas que ha vivido cree que otro le ha vivido y por eso comparte el mensaje, pero a veces puede hacer que no, ¿verdad? Pero en ambos casos el consejo nunca está de más. Así que, amada iglesia, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y aprovecho yo para mandar deseos, bendiciones, saludos a esos hombres, a esas mujeres que dan todo por el Señor, ¿verdad? Que dan lo mejor de sus fuerzas, lo mejor de lo material que Dios les ha dado, que dan tiempo, que sacrifican su salud, su familia, porque quieren agradar a Dios, porque están agradecidos. Esos pastores, ¿verdad? Que tienen motivadas a sus iglesias, aún sacrificando su salud, su familia, su economía, esas santas mujeres de Dios que allí están siempre al servicio de la obra del Señor, dando lo mejor de sí como Abel, por esa fe, por esa gratitud. Dios les bendiga abundantemente porque necesitamos en este tiempo, ¿verdad?, de Abeles en la iglesia, que den lo mejor para que la obra sea bendecida. Que Dios derrame mucha bendición, ¿verdad?, sobre el santo pueblo del Señor.